Ya vamos a entrar, ¿eh? Ustedes me dicen, ya se está transmitiendo, ¿no? Sí. Muy bien. Ah, Pues buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos nuestros 2 seguidores del programa Chavorruco Social Club. Primera temporada, primera y única temporada. Este es el, ¿qué? ¿El 4, 5, 5 de 8? No, el 6 de 10, ¿no? El programa 6 de 10 de los 10 programas contemplados para este espacio de Chavorrucos Social Club. Hoy vamos a hablar sobre la juventud. Hemos estado hablando de etapas de vida, una etapa de vida y una emoción. En esta ocasión nos toca hablar de la juventud y es importante dar el crédito de que ese promocional de Juventud de Pac-Man, aquí está el artista presente con nosotros también, es el famoso Clausen. Entonces, para felicitarle y agradecerle su talento y su trabajo y sus habilidades para el uso de la tecnología. Gracias, Clausen. Sí, amigo, aquí Entonces, estamos. gracias. Está con nosotros, como ya decíamos, Claudio Zompantzin, Ciro Rivera, Ciro Gómez Leiva. Ah, no. Me manché, ¿eh? Esa fue con No, ¿qué pasó? Oigan, es que como estoy subiéndole esta cosa, ya está José Alfredo por ahí. Pues ya que entre. Y el WhatsApp también, ya. Sí, perdón. Y el WhatsApp también, que ahorita lo desconecto. Perfecto. Ya, miren, ya llegó. Miren, ahí está. Y fíjate cómo nos humilla, ¿no? Ustedes, pero yo soy Men Engage, ¿no? O sea, ahorita lo presentamos como se debe. Sí, está Ciro, sí. Está Ricardo Ayllón, también acompañándonos como siempre, alguien con congruencia en esta transmisión, alguien serio, alguien que no consume sustancias ilegales. Eso que se ve atrás no es adictivo. No es adictivo, no crean que es ¿cómo se llama? Incienso con el que llena su habitación, y se está integrando con nosotros el famoso representante de México ante la ONU. MELA, Latinoamérica. Ante la ONU. ¿Ustedes me escuchan ahí, chaparritos? Ya, y estamos en vivo, ya estamos. No, de verdad. En efecto. Oigan, claro. Qué gusto verles. Y también, casi que no llego, fui a su ciudad. Qué bonita que es su ciudad con su tráfico y con tantos carros y embotellamientos. Con su violencia cotidiana. Con su violencia cotidiana, sí. Invariablemente me sentí en casa, pero me da mucho gusto llegar un poquito correteado. Gracias. Bienvenidos. Aquí un poco haciendo catarsis del estrés, nuestro querido José Alfredo. Échale un par de palabrotas o algo para que te relajes. No me atrevo. Palabrotas como ferrocarril, cosas así largas. O otorrinolaringología. Exactamente. Puta, qué palabrota. Sí. Muy bien. Y aquí está su servidor, Fernando Bolaños. Vamos aquí un poco a moderar, a coordinar el programa y sobre el tema de juventud. Yo les comentaba a mis estimados compañeros que para el día de hoy traíamos unas preguntas sorpresa, es decir, vamos a tener unas preguntas detonadoras de nuestra charla que ellos tampoco conocen. Entonces, están de miedito. Pero bueno, vamos a hablar sobre juventud. La juventud, pues la ONU no hay una definición homogénea, homologada en el mundo de juventud. Sabemos que hay personas que, por ejemplo, tienen ciertos hábitos, cierta forma de vivir, como no adulta, que habría que también que definir qué es lo adulto, ya hemos hablado, ¿no?, sobre eso, pero que pueden tener personas con ser estudiantes, no casarse,
no trabajar y vivir en casa de su familia de origen hasta los 45 años y seguir estudiando, pero que también puede haber personas a los 15 años, 17, que ya tienen hijos e hijas en zonas rurales y entonces tampoco podemos decir que ellos no son jóvenes, ¿no? Entonces, dependiendo del contexto, la cultura y etcétera, etcétera, es muy difícil de definir, por eso no hay una definición como tal de ese asunto, pero la ONU considera que es más o menos entre los 15 y los 24 años, y que es un periodo entre la infancia y la adultez, que eso también varía de cada contexto de cada lugar, ¿no? Entonces, ahí más o menos eso. También la juventud tiene diferentes etapas y, por ejemplo, la última, que es la de ser adulto joven, termina a los 34. Y eso ahí tiene como un indicador biológico, porque a los 34, 35 años promedio, el cuerpo humano empieza ¿no? A degenerarse, empieza uno pues sí, ya no. ¿A los cuántos dijiste, compadre? 34, 35. Termina la juventud, la última juventud. Ese es un marcador biológico, ¿no? Porque sabemos que O sea, de los que estamos aquí, ya nuestro cuerpo está empezando a matar más que a regenerar células, por eso hay que cuidarnos. O sea, ya no nos cosemos a nuestro primer hervor. Es No. cuando decimos que la leche ya tiene que ser deslactosada light, ultra ligera, ¿no? Aguas ahí, Sí. porque los que estándares de tenemos- calidad están que tenemos que altísimos. terminar. Ya ves Lo que que la leche tenemos no que es leche terminar. y el queso no es Con queso. que no sea queso o yogur, Es todo bien. correcto, es correcto. Perdón, bueno, pero cosas así. Sí, La sí, fresita sí. roja y el lobo y eso. Ok, para no meternos en problemas. ¿Qué más? También, bueno, algunas definiciones de juventud dicen que termina hasta que la juventud termina cuando las personas son tratadas como adultas. Entonces, bueno, ahí también quedamos en el mismo lugar, que es algo relativo y que depende al contexto muy particular social y incluso hasta familiar y comunitario, ¿no? Pero bueno, hay una serie de cosas que son más estables, que son marcadores biológicos, por ejemplo, la juventud, que también implica o incluye a la adolescencia, ¿no? Que está después de la pubertad, pues sabemos que hay una serie de cosas ahí que tienen que ver con el desarrollo muscular, con la que se acaba de desarrollar el cerebro hasta más o menos ya sus últimas cosas, sus últimos años, la actividad sexual, ¿qué más? Hay una serie de intereses diferentes, lo empezamos a pensar de una manera diferente, empezamos a relaciones sociales diferentes, dependiendo de nuestro contexto, pero por ejemplo en el ámbito urbano y semiurbano, pues es mucho lo de grupo de pares, ¿no? O por lo menos por tipos más prolongados, visitar o frecuentar lugares de ocio, la parte de estar en la escuela, ¿no? Que sabemos que hay muchas experiencias de hombres y mujeres jóvenes que pues desde chavitos, desde los 12, 11 años se dedican a chambear y les siguen chambeando, ¿no? Entonces ahí ya lo de la escuela queda de lado, pero bueno, hay una serie de experiencias en común que tienen que ver también con, en términos de lo psicosocial o con los pares, los famosos pares. Y bueno, cada uno sobre ese contexto, pues tenemos nuestra experiencia particular, ¿no? Nuestra familia de origen, nuestra propia características de personalidad, nuestras experiencias potencialmente traumáticas o no, normales, los grupos, la composición de la familia, bla, bla, bla. Y sobre eso entonces pasaríamos con la primera pregunta. Uy, qué mello. Dice, bueno, este es muy como de la que la conocemos, ¿no? A ver, ¿cuál fue su primera experiencia de ya no ser niño y sí ser joven? La que ustedes recuerden, cuando dijeron, ay, güey, creo que ya soy joven, ya no soy niño, sí soy joven. ¿Quién dice yo? Por $1,000,000. Cuando dominaba el Pac-Man. ¿En serio? A ver, échale. No creo.
Déjame, No, estoy reflexionando como buen hombre. A ver, 30 segundos de silencio y adelante. No, Manu, ¿sabes qué? Es échale. que, es que es un brinco bien grandote de la niñez a la adultez, como lo estás planteando. No, bueno, Este, no, es de cuándo dejaste de ser niño y dijiste, ya no soy niño. O sea, ya eras joven. ya El soy niño, hombre. ajá, es como una experiencia, un momento, algo que haya marcado, así que digas. Yo lo tengo, señor profesor. Ahí está. A ver, dale. Adelante. Dale, Richie. Yo me acuerdo que un día de Reyes, un 6 de enero, que yo estaba feliz con mis juguetes que me habían traído los Reyes Magos. De hecho, era un Transformer. ¿Tú? Y No, sin detalles, sin tanto detalle. No, está bueno que contextualices igual hay banda que no tiene idea qué es el Transformer, compadre. claro, un Transformer. Sin detalles. Ok, era O sea, un Transformer. Era un juguete. Un juguete Transformer, perdón, Richard. No, sí, hay No, películas. está bien, está bien. Hay películas todavía. Claro, manche. mira, hasta rojo me puse, qué barbaridad. Perdón. Es el reflejo de la aurora boreal que tengo atrás. Y entonces, pues ya estaba yo en la secundaria, debe haber sido primero de secundaria o segundo de secundaria que tenía, y yo estaba muy feliz con mis juguetes. Y mis compañeros de la secundaria, yo llegué como a contarles, y entonces era como, ¿cómo? ¿Todavía te traen juguetes? Eso es para niños. Entonces fue así como, ¡ah! Entonces entre la pena, la vergüenza, porque yo iba muy emocionado con mi Dinobot, era un juguete, era un Transformer, que se hacía un tiranosaurio Rex, estaba muy chido. Estaban padres. Ajá, y entonces fue como la risa, otra vez el bullying, y nada, pues fue pues, guardar el juguete y decir, ups. Entonces sí, ya no soy niño, ya hay que hablar de otras cosas. Y nada, era eso, dejar de hablar del juego, y entonces se reafirmaba más en ellos los comentarios de la vida sexual y que si ya eyaculabas, etcétera, ¿no? Entonces era como, entonces sí, creo que yo soy niño y nada. Entonces fue así, literal, hacerme para atrás, guardar el juguete, estar en silencio, y lo que más recuerdo era eso, la vergüenza de no ser lo que ellos eran y de ubicarme, pues sí, como el niño que iba feliz con su juguetito. Como el diferente, ¿no? Ahí. Ujú. Sí, los grupos de pares fuertecillos. Muy bien, Richard. Gracias. ¿Quién ya recordó un momento así más o menos claro? Yo tengo una referencia. En la casa de mis papás, detrás de la casa de mis papás, vivía una familia muy grande, cuyos íconos eran boxeadores, Reyes González y después el Bolillo González. Y era una familia con un montón de hermanos. El Bolillo González incluso llegó a ser campeón de peso superligero en la OMB, es decir, como llegó a brillar a través de los golpes. Pero uno de los medios de subsistencia de la familia, de toda la prole, todos los hermanos, era la venta de paletas de hielo, ¿no? Estaban incorporados al mercado laboral desde bien chavitos, desde bien temprano, en la vía pública. Los paleteros, y así era como subsistían. En esta cercanía, en esta cotidianidad, nosotros nos pegamos, nos fuimos con ellos a vender, y dar ese paso de dejar de cascarear en la calle o de repente ir al gimnasio y acompañarles, porque también todo el mundo boxeaba, sino más bien meternos al campo laboral, o sea, ir a vender y ganar los primeros pesos, incluso comprar, adquirir cosas con lo que era el salario, era el salto definitivo, ¿no? Para decir, no, esto ya no es de cascarear, esto ya no es de jugar, esto es de producir, ¿no? Era un modo de vida para ellos. Nosotros todavía podíamos como que elegir o no hacerlos. Ellos no.
Y eso fue una lección bien contundente para dar el siguiente paso a otra forma de convivir, de socializar. Por ahí lo voy identificando un poquito. Está muy buena la pregunta, profesor. Y ahorita me acordé de algo sobre esto de fondo. Pero a ver, ahorita les digo, ¿quién más? Por $2 millones ahora. Ah, caray, eso sí, me acordé del, ¿cómo se llama el programa del Ferriz, el papá? El La pregunta del billón, ¿no? del millón. De los 64,000. Los Eso. 64. Qué guau. No, pues es que estaba muy devaluado el asunto. Eh, es- Fíjate que ahorita que Y le escuchaba, sobraban ceros a la moneda, paisano. uy, o sea Sí, que no. estaba Por muy eso eran 64,000. Son 640 pesos. ándale. Exacto. Bueno, para la banda muy adolescente, o bueno, muy joven que está viendo el programa, ya se dan cuenta que luego hablamos de cosas que pasaron hace unas semanitas, ¿no? ¿Sabes que yo me identifico un poco con Paisano? Porque yo creo que sí, en parte tiene que ver con el trabajo, ¿eh? Mm, yo me acuerdo que mis vecinos, Chucho y Chaviro, su mamá, doña Chelo, que fíjense que falleció hace poco. Todos eran con Che. Sí, fíjate, sí, Y casualmente. Chiro, y Chirilo. Sí, era Don Chava, por supuesto, ¿no? Chava, Chelo y los hijos. Sí, Chirilo. sí. Y Chirilo. Chucho, que el hermano. Chucho y Sí. Chicho. No, ya Gaby y Maya, pues ya las hermanas más pequeñas ya no. Pero yo Como- me acuerdo que nos íbamos a vender flores, y eso sí marcó, o sea, yo vendía flores en el Zócalo, porque yo veía que ellos tenían, pues mis papás no podían, ¿no? Y eso de tener como un poquito para comprarse cosas, a mí como que ya me hacía adulto. Esa fue una primera parte, pero la que sí me marcó es que yo tenía un cuate que saludos mi amigo Mello, si me está viendo, y si no, pues él sí iba a trabajar, él es bien chambas, es pila. Se iba a trabajar al circo, y yo le decía, ¿cómo le haces para comprar tus cosas? Pues yo la neta, pues no, mi papá y mamá no tiene, y él también venía de una situación de pobreza muy canija. Pues vamos a chambearle. Y me acuerdo que me compré mis primeros tenis, unos Tiger, ¿se acuerdan de esos tenis Tiger? ¿No? Los que eran como para voleibol, unos que Sí, eran súper delgaditos. fines. Ándale, no es cierto, ajá, sí fueron unos Asics, por si no es cierto, eran unos Asics, no, ajá, Asics Tiger, esos. Y no, oye, no nos cobran aquí, yo. Bueno, No, pero nos está patrocinando, no te preocupes, amigo. bueno, este mensaje es patrocinado por los tenis, bueno. Y me acuerdo que el hecho de que me los haya comprado, a mí me marcó así como, ya soy más cabrón, ya soy más cabrón. Ahora sí ya, ¿no? Porque ya pude comprarme mis tenis. Eso, y me acuerdo que se cruzó mucho porque yo practicaba Wushu, arte marcial chino. Y cuando empecé digo, nunca fui bueno, pero pues cuando me empecé a defender, decía, ahora sí, ya no estoy tan chavito. Fíjate cómo el trabajo y el deporte y el aprender a defenderme, pues para mí sí me marcó. O sea, así fue como, porque el fútbol siempre era como algo que estaba ahí en mi vida, pero no era como algo tan determinante como el tener dinero por mi trabajo, y la otra es el aprender a defenderme, ¿no? Sí, creo que Aprender a defenderte marcó para ti, Ciro, el dejar de ser niño y sí, ser joven. O ¿eh? por lo menos dejar de ser el niño, aunque no lo conceptualizaras como joven, decías, ya no soy niño. Ya no soy niño, ya no soy. Porque además tiene que ver mucho el paso entre la secundaria y el bachillerato. Ahí, mira, estaba bien puberte, chamaco mocoso, yo ya me sentía bien grande, ¿no? Ay, Bueno, ahorita que Ya me regresé. dice aquí Se nos congeló el Fer. no te No, ya es que preocupes, hace frío, pero hace de frío. todas maneras seguía yo, A ver, Adelante, Klaus. ¿no? Entonces perdón, adelante. me iba a dar la palabra a mi queridísimo Fer, de todas maneras. No, concuerdo mucho con lo que dicen, pero con esto que nos hacía la introducción, mi queridísimo Fer, cómo se entremezcla también esto que hablábamos hace unos programas de la adolescencia, ¿no? Que yo también puedo decir, bueno, es como el inicio tal vez de esa juventud, ¿no? Aunque yo asocio más esta etapa con la prepa, con la universidad,
pero creo que hay cosas que yo asociaba con, como si nada más hubiera dos etapas, ¿no? Los que son grandes y los que somos chiquillos, ¿no? Y entonces todo lo que yo asociaba, que creo que es mucho de lo que ustedes han estado compartiendo, que ya ser grande era, pues, más bien lo que yo pensaba, ¿no? ¿Qué tenías derecho ya a tener o cuando ya eres grande, ¿no? Entonces lo asocio mucho cuando sentirme ya joven era, pues, el trabajo, obviamente, la primera vez que empecé a trabajar, pero también cuando la primera vez que me enamoré, ¿no? Y ya tenías una noviecilla, ¿no? Pues entonces ya era como, pues ya no eres, ya no vas a andar, aunque tuvieras juguetes o aunque jugaras todavía, yo creo que también nunca he pasado como esa etapa de tener juguetes o de la infancia perpetua, pero bueno, hay muchas cosas que yo asocio con esta parte del ser joven, ¿no? Como el primer trabajo, empezar a ganarte tu dinero, el ir a fiestas, el enamorarte, ¿no? O entrar en la prepa para mí fue muy, chido, ¿no? Porque ya no, yo iba en la prepa 5 en la UNAM, entonces ya no ocupas uniforme, ¿no? Yo iba en la escuela de gobierno, entonces ocupabas en una escuela técnica, al igual que mi Richie, y entonces eran esos uniformes horribles, cafés, que siguen estando, la onda de tener el cabello corto, que era terrible en la secundaria. Entonces es empezar a traer el cabello largo, vestirme como yo quiera, empezar a ponerme cosas y a tratar de jugar como qué quiero reflejar de quién soy. Y creo que eso es lo que yo asocio con esa etapa de la juventud, ¿no? Como empezar a identificarte, a mostrarte de quién eres, el amor, las fiestas, los amigos, y empezar a trabajar y como que también las exigencias pues de la escuela, ¿no? Y de tienes que saber muy bien qué vas a estudiar porque de eso vas a vivir, ¿no? Entonces, también como esa presión de no reprobar porque pareciera ser que pues, se va la vida si te falta un año o no eres o vas al ritmo de los demás, ¿no? Entonces creo que eso yo asocio con esas exigencias de empezarme a sentir ya no niño, ¿no? Que ya, aparte también, una que creo que es la más fuerte, cuando ya nadie te dice cosas bonitas, ¿no? Sino exigencias. O sea, ya no eres mi niño, ya no eres el apapacho, ya no hay como cositas bellas y órale, friégale, ¿no? Hazte cargo de ti mismo. Entonces creo que esto yo asocio con esa pregunta que nos haces, Miguel. Sí, sí, gracias. Sí, creo que eso también, ¿no? No sé si qué tan común sea, yo pensaría que bastante. Esto de que el trato hacia los varones, bueno, no sé, sí, supongo que tiene que ver con ser hombre cuando se empieza a desarrollar, nos empezamos a desarrollar físicamente, el trato afectivo como que empieza a disminuir, ¿no? Qué gacho, qué chafa, ¿por qué? Sí, yo me acuerdo, no sé si los adultos se den cuenta de eso, o sea, nosotros, pero creo que sí pasa. Ok, yo concretamente igual tiene algunos tintes de contexto particular, pero se parece en el asunto de los pares. Yo me acuerdo que también un poco la lógica era lo que hacen los chicos y lo que hacen los grandes, ¿no? Eran los chicos y los grandes. Esa frasecita es para mí como muy descriptiva de cómo se veía el mundo. Entonces, ¿eras chico o eras grande? Y entonces, para mí lo primero que me hizo como, o pensar que ya no sé si ya no era niño, pero lo que me hizo pensar en que ya era grande o ya podía ser grande, era que había, por ejemplo, ahí donde vivía hasta los 15 años, un poco antes de mudarme, había un compa que me llevaba como 3 años, a 4 años, es decir, yo tenía 13 o 14, él tenía 17, y él tenía un auto, y entonces yo me juntaba con los de 13, con niños y niñas, con chicos y chicas, y él, así anda empezando con los primeros noviazgos y cosas así, y este chico de 17 pues se juntaba con otro de 16 y otro de 15 y otro de mi edad que andaba con ellos, y ellos tenían actividades diferentes. Ellos ya no se juntaban con este grupo, salían más de noche, iban en el auto de este chico más grande que se lo prestaban, iban a comprar
una torta así a otro barrio, regresaban y ya andaban vestidos como más de suétercito, camisita, y pues los demás siempre en shorts porque andábamos jugando fútbol, ¿no? Y así todos mugrosos y ellos perfumados y vestidos. Entonces, cuando me empezaron a, no sé cómo pasó, cómo me invitaron, me empezaron a jalar con ellos a eso, a ir a comprar una torta y después tomar una Caribe, fíjate. O sea, no era de atascarse de alcohol, sino tomar una Caribe, nos tomamos una Caribe adentro del auto, alguno fumaba y venía y así. Toda esa diferencia de actividades era lo que me hizo sentir así como de, ay, me estoy juntando con los grandes. Y ahí fue como de la primera vez que me di cuenta como de que esa diferencia que yo veía de los chicos y los grandes, empezaba yo a realizar esas actividades. Y bueno, por supuesto me hizo sentir bien, y además fue el día de que me dieron mi primera regañada a mi papá, ¿no? Porque llegué y olía a... Yo no fumaba, pero alguien estaba fumando en el auto, entonces llegué más tarde de lo de costumbre, oliendo a alcohol y oliendo a cigarro, y pues me puse la primera así cagada, ¿no? Así de, ¿qué te pasa? Bla, 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 bla. Pero bueno, ahí va como junto con pegado, ¿no? Toda esta serie de actividades, consumo de sustancias, y etcétera, otras formas de relacionarse, incluso la apariencia, ¿no? El vestido. Ahora, Y perdón, Fer, también, o sea, escuchándonos ahorita a los 5, les escucho, es como que ustedes llegaron eso, a hacer esta parte, esta transición, y se sentían bien, estando con los grandes y el dinero y tal. Y mi relato era lo contrario, era que, sí, yo no llegué a eso en ese momento. O sea, yo estaba todavía siendo niño con la sensación de sentir pues yo lo ubico como vergüenza, ¿no? a partir de una experiencia negativa, por ejemplo. Ajá, ¿no? Y para ustedes fue sentirse chingón acá, como ya lo logré. Entonces, pues sí, yo creo que también en algún momento justo sintieron la otra parte, Seguro. ¿no? Debe de haber, seguro debe de haber si lo buscamos, ¿no? Sí, porque... No, sí, yo te decía, Richie, que era como, pues sí, o sea, yo seguía sintiendo, a mí también me traían todavía, bueno, hasta todavía nos regala algo mi mamá de vez en cuando, pero no dices, ¿no? Como en esa etapa de la adolescencia, pues porque sabes como que esa transición entre ser grande chico, porque no es como esta etapa de vida sí, ya soy joven o soy adolescente, no, eres grande o eres chico, no hay de otra, ¿no? Y hay una aspiración a querer ser grande, porque creo que también vemos, surgió en mi caso que había privilegios, o sea, escoger tu ropa, claro, poder salir, poder experimentar con esto de, ¿qué sabrá la cerveza? Y ni me gustaba en ese momento, ahora me gusta, ¿no? Pero digamos o experimentar con el cigarro, ¿no? Odio el cigarro, no fumo, pero pues sí tuve experiencia con ello, ¿no? Pero seguía yo llegando a mi casa jugando, por eso es como esta onda jugando a Nintendo, ¿no? Quitándome mis zapatitos y con el tapetito que tenía el Nintendo para hacer el maratón, bla, bla, bla. O sea, todas las cosas que haces como si fueras niño, pero tú ya quieres, o sea, es como una aspiración también de libertad, de decir, pues quiero también empezar a decidir qué cosas quiero, ¿no? O sea... eras niño de closet. Sí, niño de closet, ¿no? O sea, como entre tú y como esa aspiración también de querer ser grande y tener cosas de grande y que ya me traten como grande y que me inviten a ir a la fiesta o juntarme con los grandes, ¿no? Porque pues ya me consideran grande, ¿no? Fíjense que hay algo que sí, ahorita estoy recordando con esto de, sí, yo también coincido de que o éramos chavitos o éramos ya grandes, ¿no? O sea, no había más. Y yo recuerdo que algo que detonó mucho, en ese tiempo, ahí en Oaxaca, había tardeadas. Y mi hermano me llevó por primera vez a una tardeada, a un lugar que era muy medio nice o muy nice en ese momento. El Yonki Video Disco, así que quienes nos vean en Oaxaca se acordarán del Hotel San Felipe. Y eran las tardeadas los domingos. Oye, eso suena tan nice como Chavorruco Social Club. ¿Sabes que antes las discos tenían sus nombres bien acá, ¿no? Bueno,
así, eso de acá también había una marca, ¿se acuerdan? O acá jeans, algo así. Pero Bueno. para los que nos escuchan, era el News Divine de la época. Y entonces fui y estaba Rick Astley, ¿se acuerdan? Bueno, no sé si a algunos les tocó esa música de Rick Astley, ¿no? Puta, no, ya, yo ahí medio bailando que ni bailaba, pero pues los chidos eran los estrobos que te hacían mover, ¿no? Pero bueno, eso fue, sin embargo, bueno, pero fui con mi hermano, mi carnal, te amo, carnalito, mi hermano Cuauhtémoc. Y después, uno de mis cuates, Rodrigo, le decíamos un apodo que no lo voy a decir porque ahora con esto me doy cuenta que gacho éramos, y el Mello, mi amigo Marco, nos íbamos a las tardeadas, ya los tres. Entonces ya éramos, ya como ya, la neta, ya éramos otra onda. Ya no éramos los chavitos que nos quedamos a ver la tele los domingos, ¿no? Nos íbamos a las tardeadas. Y era salir a las 12 de la noche porque a esa hora acababan. Y habían unos cigarros que estaban de moda en ese tiempo que se llamaban los John Player Special, ¿se acuerdan? Los Juan Pérez Sánchez. Bueno, ellos fumaban, yo no fumaba, pero con tal de estar en la onda, llegaba a fumar, ¿no? Pues hace un chorro de daño, pero hasta la fecha yo no fumo, ¿no? No me gusta, no me atrae. Y sí me acuerdo que eso, el ya salir a tardeadas, sí, me acuerdo mucho de mis pantalones blancos y mi playera blanca, que era lo único que tenía para vestir. Porque además estaba de moda. De blanco. Hubo. Zapato de charol blanco. Había unas aspargatas, o como le decían, no se acuerdan cómo eran tipo. Alpargatas. Esas cosas. Alpargatas, ajá. Alpargatas, eso. También, ya ves, así estaba. Y ahí es donde ya era yo un grande. Sí, yo creo que seguramente como si le rascamos, identificamos pues, más de 5 momentos, ¿no? Y algunos también negativos. Pero bueno, yo creo que el que nos vino más así fue el que comentamos, ¿no? Ahí para que nuestro analista lo tome en cuenta. El que vino primero. Ojalá esté siguiendo la transmisión. Bueno, muy bien. Vamos con la segunda preguntilla que está junto con Pegao. A ver, ahí va. Sobre todo esto, o cosas que no hayamos dicho, o a lo mejor sale otra cosa totalmente diferente. En esos momentos de nuestras hermosas vidas, ¿qué era lo que más nos importaba? Basta. No. Ya, la tengo. Ahí está, adelante, José Alfredo. ¿Sabes qué me da temor? Como sonar muy ñoñis. No importa, Pero es que cuando yo entré al bachillerato, mi edificio estaba de frente al de la URE, que era la Unión Revolucionaria Estudiantil, y tenía evidentemente ahí pintado la fotografía típica e inmortalizada del Che Guevara. Ese momento, llegar a mi edificio cada mañana, mirar el mural del Che Guevara, determinó que era lo que más me importaba muchísimo tiempo. Entonces empecé a profundizar en la lucha social. La primera vez que salgo del país es justamente a la isla, es a Cuba, buscando los pasos del Che, ¿no? Eso me ha determinado en ese momento y buena parte de mi vida, como la parte de la lucha social, el compromiso y la construcción a partir de ahí. Y ya luego vinieron otras fuentes de inspiración, Salvador de Allende, por supuesto, pero la Revolución Cubana y después contactar con La Habana de Fidel fue como todo un regalo. Eso por ahí. Claro. Súper romántico, además de toda esa época que nos tocó de la Guerra Fría, ¿no? Que era todo un ambiente así político, económico, la vida, las pelis, todo estaba cruzado por los discursos del bien y del mal, del comunismo, del capitalismo y todas estas cosas de los héroes, ¿no? Por ejemplo, de las luchas revolucionarias. Es que a mí también más o menos eso, pero ya vino después. Pero bueno, perdón por metiche. Adelante,
¿Quién dice yo? ¿Quieren que le recuerde la pregunta? Sí. Sí, Sí, por favor. igual ya se les olvidó, recordemos el deterioro. Perdón, ¿de qué es el programa? Deterioro cognitivo por la Ay, edad. Sí. ahí dice arriba. Ahí está. Ya no va a ser chavorruco, va a ser ruco chavo. A ver, la pregunta es, ¿qué era lo que más les importaba, lo que más nos importaba Ya. en ese momento de nuestra vida? Sí, creo que, ¿saben? Yo también concuerdo con, con José Alfredo que bueno, pero también que fue más adelante, pero creo que esa onda, hablando de las masculinidades, sí, como demostrar cosas, esto de la autosuficiencia, que también es un tema muy específico de que ya eres grande, es que eres autosuficiente y decides, empiezas a decidir, ¿no? Entonces ya quieres hacer lo que hacen los grandes y tus referentes de los grandes, pero recuerdo mucho que era, pues lo importante era la chava, ¿no? O sea, que esté bien, defenderla, que no, que le viste, güey, o todas esas ondas como de reiterar como tu masculinidad, era como un tema como muy importante, pero ya hablando como en esta juventud más hacia adelante, hacia la prepa, pues era un poquito empezar a cuestionar cosas, aprender con esa inquietud de que tienes que ya saber, ¿no? En 3 años que yo digo, no manches, como todo el esquema que ya nos tienen ahí puesto, ya debes de saber en 3 años a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Y dices, puta, ¿no? Espérense, apenas tengo 15, ¿no? Y ya tengo que decidir en 3 años a qué me voy a dedicar, ¿no? Entonces, pues tenerle que meter las ganas ahí al estudio para poder decidirte, ¿no? Yo decía, pues, ¿qué me gusta, no? Y era como las materias que me gustaban, pero pues no sabía ni a qué se dedican, o sea, pues lo que admiraba era como la onda de mis profes y era como importante para mí como estar ahí, aprendiendo, intentando, ¿no? Hacer algo. Y bueno, también mi deporte, en ese momento jugaba mucho, o era nada más escuela, juego, ya después en la prepa y en la universidad pues no tuve parejas, ¿no? Y entonces pues era dedicarme a mi estudio, al juego, ¿no? Y a la casa nada más llegar a dormir, ¿no? Entonces le ponía mucho empeño, aunque era malísimo para todos los deportes que jugué, pero yo le echaba muchas ganas, ¿no? Y era muy importante como mi deporte, intentar pensar. Ya más adelante nos tocó también, al igual que José Alfredo, una generación como marcada también por el zapatismo, ¿no? Y entonces era esta onda de empezar a tener conciencia social de los pueblos indígenas y todo lo que se estaba moviendo alrededor, lo que nos tocó políticamente con los cambios priistas hacia los panistas, ¿no? Que fueron un poco más de lo mismo. Entonces creo que fue un momento también de muchas cuestiones que también creo que marcan, en mi caso, ¿no? También dedicarme como a cuestiones sociales, ¿no? Como con mucha conciencia por mis hermanas que estaban metidas como en cuestiones sociales y el zapatismo, y vamos a las tocadas que hacían en CU, en el campo de béisbol, ¿no? Y entonces eran así, el Café Tacuba, los Caifanes, ese rock en español que estaba en ese momento y ahí, ¿no? Entonces eso era, creo, para mí lo importante en esa época. Santa Voy, Sabina, La doctor. Lupita, Botellita, La Cuca, en el Tapatío Méndez, Claudito, qué cosa. Sí, sí, En, sí. en las islas, en Rectoría. Perdóname, Richard, dale. Richard. Bueno, coincido en varias cosas. Yo agregaría en esta etapa ya de la prepa que me importaba mucho. A ver, yo venía de Huetamo, Michoacán, venía del pueblo, entonces entro a una preparatoria privada, La Salle, entonces era un choque ahí cabrón de todo. Entonces, algo que era importante para mí era encajar en el medio, ¿no? Entonces, fueron 2 años bien complicados. Lo que más me importaba era la imagen, era como
bueno, pues hay que ser fresita, ¿no? Como los hombres de acá y tener novia, ¿no? Tener la pareja deseada, aparte de la que todo mundo deseaba, pues esa, ¿no? Esa tenía que ser mía, o sea, no lo fue, ¿no? Eh, evidentemente. Entonces, eran esos dos, como destacar en algo, y o en los estudios, pero era sobresalir y de esa manera encajar en el medio y ser visto. Entonces, creo que era como cosas de lo más que yo recuerdo que más importaban. Coincido como ya después en la universidad, en la UNAM, claro, como toda esta parte que dicen, recuerdo toda la parte de efectivamente del zapatismo y, ¿no? Que decían los compañeros, vamos a Chiapas y vamos a hacer el paro y tal. Y era, bueno, pero podemos hacer cosas también desde acá, ¿no? No necesariamente tenemos que ir para allá y acá también hay necesidades, etcétera. Pero eso ya fue como en la universidad, que fue otro paso. Y ahora encajar, ya al tercer año de la prepa, ya todo fresa yo, ahora encaja en todo el tema de psicología, Seúl, las islas y tal. Entonces era como otra pinche revolución, otra adaptación, y sin saberlo en el momento, pero creo que era eso, era irme adaptando y adaptando y adaptando en uno, en otro, ¿no? Y ahora sí que para sobrevivir de alguna u otra manera. Entonces, sin saberlo, pues yo creo que mi lucha más era conmigo y cómo irme adaptando a estos medios y al ser hombre en la prepa, en la universidad, porque ya en la universidad efectivamente tenías que saber del Che, y tenías que hablar de esto y etcétera, y puta madre, ¿eso qué? ¿No? ¿Quiénes son? ¿O qué? Entonces, ahora como adaptarte, como estar a la altura, ¿no? De uno o de otro. Pero es que te veniste con los nacos, Richard. Te hubieras quedado en la Salle o al TEC. ¿Cómo Ya te nos vienes? hubiera sacado de pobres. Está bien. Gracias, Richard. Yo, Adelante, Ciro. es que aquí viene una buena revelación. Espérense. Creo que Vean, algunas de mis estudiantes están Obviamente. viendo el programa, así que saludos. Échale, Catarsis. vengan. échale, Ciro, échale. Grábenlo, grábenlo. Ahí está, sí, que se Esto puede va a bajar levantar del el Facebook. rating de chavorrucos. No, no, Adelante. fíjense que a mí realmente lo que me interesa era echar relajo, o sea, echar relajo, no, la escuela era nada, o sea, iba porque era como que lo que estaba de moda, ¿no? La neta, o sea, era porque tenía que cumplir la expectativa. Y aquí viene la revelación. Yo tengo un doctorado en bachillerato. ¿Sabes? 2 años en uno, luego 2 años en otro, luego un año sin estudiar y luego ya terminé la prepa, ya la terminé bien. O sea, tengo 8 años, está maestría, doctorado y postdoctorado en bachillerato. ¿Por qué? Porque no entraba a clases. Me la pasaba jugando fútbol, echando retas. Ahí chin, ya creo que mi mamá ya ahora sí va a escuchar. Se ha condenado, chamaco. No, sí, sí, más o menos sabía por qué. Finalmente se lo va a poder explicar tu mamá, Ciro. Sí, no, no, y no me río, sí, no, No, no. no sabes la cantidad de cosas que empiezan a cobrar sentido para tu familia. Sí, pero estudié psicología porque quería ser mejor persona. No, pero fíjense que de verdad, o sea, me la pasaba jugando fútbol y entraba a algunas materias, pero yo trané mucho por matemáticas, porque ustedes saben que si no dominas el álgebra, pues menos vas a dominar las demás. Y pues eran las que tronaba y me las llevaba y pues hasta que me decían, oye, pues ya no, o sea, y yo bien digno me fui de un bachillerato, pues yo me la pasaba jugando fútbol. Yo fui, o sea, me la pasaba por tratar de aparentar que era como el que se sale de la norma, ¿no? Como la machisculinidad de ese tiempo era como salte de la norma, ¿no? No seas el niño bueno que te enseñaron a hacer. Y pues me la pasaba jugando fútbol. Tomaba, ¿no? Pero era de la selección del Cebetis 123 de Santa Lucía del Camino. Era el portero, ¿no? Y era luchar contra el titular. O sea, y eso era, caro, ¿no? O sea, porque siempre fui portero. Y pues no entraba. Estaba canijo. Y me acuerdo, ¿no se acuerdan que se puso de moda una película de, ¿cómo se llama esta? Se me están yendo los nombres. La de Top Gun. Tom Cruise.
o Tom Cruise es, ¿no? Y con sus lentes. Yo tenía unos bien chafísimas, pero parecían de Rigo Tobar y se burlaban por los lentes. Pero yo quería parecerme a esos, porque me tocó precisamente la parte ochentera, noventera, que yo buscaba ser como esos, pero ni lo era. Es una forma de decir, bueno, pues sí, pues no encajo como en la moda, porque pues no tengo la ropa, pues ¿en dónde encajo? Pues en el fútbol. Pues a mí lo que sí era como tratar también de encajar en un modelo masculino, Ujú. pues para ser valorado, porque ¿se acuerdan que les platiqué en el programa pasado que pues el bullying o el acoso o la violencia con mi nombre pues era de cajón? Entonces dije, pues ¿cómo le hago? Pues jugando fútbol. Y sí, o sea, no, yo decía, pues no era malo, pero quería ser mejor. Yo incluso quería ser profesional, entonces soy un futbolista frustrado, ¿no? Entonces, Te chingaste la rodilla. pues sí, desde ahí ya, pues ya saben, ya, algo nos pasa en la vida. Entonces sí, o sea, yo me la pasaba jugando fútbol y entonces no entraba a clases. Bien. Cuando entraba, pues no desentendía, ¿no? Y hacía mis cuates, un cuate de Puerto era el que me decía, no manches, dice, ahora nos dejaron esta tarea, pues órale, va. Sí. Pues ahí está la revelación. Jamás lo pensé de ti, Cirilo. No, Pero pues sí, no, también pues, todas estas cosas también son como las compañías que vamos teniendo como para sentirnos grandes, ¿no? Entonces ajá. también de repente, ahorita que dice Ciro, pues ahí te vuelas unas cosas, pues por pertenecer al grupo, ¿no? O sea, nunca había yo, bueno, nunca reprobé, pero sí estuve a punto, ¿no? Porque esta onda de, pues vámonos y vámonos, a jugar o a las quesadillas y más como en las prepas que son, ya como más libres, ¿no? Si entras, entra el que quiere, ¿no? Y el que no, pues ahora, no, ya nadie te obliga. Entonces esa onda de hacer grande, pues también está ahí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí creo que también tiene que ver mucho con esto de entrar, ¿no? A esa onda de la juventud, como cuáles eran nuestras compañías, nuestras amistades, nuestros retos y nuestros amores. Y también, bueno, lo que nos comparten ahí en el chat, ¿no? Pues que también Vania, que ya es nuestra fan destacada, yo creo, siempre nos apoya ahí con comentarios, y hay una parte de su comentario como en cuestiones de lo físico, ¿no? Que les pasa a las mujeres, ¿no? Que ya se sienten grandes cuando llega, ¿no? La menstruación. Y también yo creo que también eso tiene que ver, ¿no? Con nosotros que empezamos a experimentar. A mí nunca me ha salido barba, ¿no? Hay muchas burlas en mi casa porque pues luego me decían que fuera a audicionar cuando hicieron el casting para hacer a Juan Dieguito, ¿no? Porque pues no me sale la barba, entonces tengo 3 pelos, pero ya cuando yo tenía vello corporal, que eso sí, tengo, ¿no? Ya saben, ¿no? Las zonas Y además eres bello, entonces, ¿no? Es muy bien, ¿no? correcto, es correcto, es correcto. Sí, ¿para qué más? ¿Para qué más? Tampoco hay que excederse. ¿Para qué más bello si conmigo me basto? ¿No? Es Entonces dije, correcto. no es necesario. Pero bueno, cuando me salieron los pelos, pues ya también yo creo que también me empezaba a sentir grande, ¿no? Cuando yo veía vello en mis axilas, en mi pubis, ya empezaba a decir, no, pues ya, ya estoy transitando, ¿no? A mi juventud, ya no soy niño. Sí, ¿no? Hay como una serie de que, pues, ¿no? Indicadores biológicos de toda de la especie, ¿no? El desarrollarse, las hormonas, los vellos, el desarrollo del cerebro, el pensar de cosas diferentes, ver el mundo diferente, y en términos psicológicos esto de que el grupo sea el que nos acoja, digamos, en el ya dejar de ser niños, dejar de ser niñas. El grupo de pares pues tiene que ver con conformar la identidad, ¿no? Que igual le pasa a las chavas, nada más que ellas tienen un marcador biológico bien clarito, ¿no? La menarca, ¿no? Ahí ella les da una indicación. Nosotros no tenemos algo así, tenemos algunas ahí, estos sueños húmedos y demás, pero no es tan claro. Entonces, a lo mejor, pues por ahí creo que hay textos sobre eso, ¿no? Que también por ahí se explica un poco toda esta serie de ritos de pasaje, ¿no? Para hacer justo ese cambio, ¿no? Es decir, hay una serie de cosas universales que corresponden a la especie, pero lo padre está como todos estos
como la cultura, como nuestros contextos, nuestros orígenes de clase, rurales, urbanos, nuestras experiencias particulares y específicamente la de género, pues va marcando todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, es esto de que decía José Alfredo de los ideales, la utopía, ¿no? Pues eso es como algo bastante característico de la juventud, ¿no? Que también se ha estudiado, ¿no? Que incluso hay como frases así de, si eres joven y no quieres cambiar al mundo, entonces no eres joven o algo así, porque es como una parte incluso que se estudia, ¿no? Psicológicamente, ¿no? Que como cuando somos jóvenes, las personas jóvenes, pues es cuando tenemos más ideales y tenemos más pensamiento crítico sobre el mundo, ¿no? Aunque sea súper presa, pues ahí seguramente también te harás un par de preguntas sobre eso, ¿no? Entonces eso, pero también está la parte mucho de pertenecer, ¿no? Lo que decía Richard, adaptarme, pertenecer, ¿no? Ciro, con alguna forma, ¿no? Muy de los hombres, ¿no? De pertenecer, pues destacar en qué, en la actividad de las más valoradas para los hombres, el fucho, ¿no? Entonces, pues, qué mejor forma de pertenecer, ¿no? O Clausen también con la responsabilidad de la escuela, ¿no? Y del deporte. Entonces, está padre cómo todo eso, en nuestros orígenes de clase, ¿no? Seguramente, si todos fuéramos, si papi nos hubiera dado nuestra tarjeta de crédito desde la prepa, y él se hubiera encargado de todos los pagos y nuestro supernave y así, pues estaríamos contando no sé, hablando de lo que habla esa gente, ¿no? Que lo más les importaba en ese momento, que seguramente podrá ser similar en muchos aspectos, pero pues seguramente también tendrá sus diferencias, ¿no? En qué era lo que importaba, ¿no? Yo sería presidente de Mexicanos Primero si tuviera tarjetas de crédito. Ni lo digas, paisa. No, pues nos hubiera ido peor, ¿no? Yo también hice el CCH en 6 años. Pero pues porque yo me clavé con mis compas también en un sentido de pertenencia grupal, pero en la música, en el rock. Y pues ya ves el rock así, ¿qué traen los símbolos del rock, no? Pues, sexo, drogas y rock, ¿no? O sea, ¿Tú tocas algo, es decir, algún instrumento? En la prepa traté, pero pues no, mi maestro de guitarra como que no era muy inspirador, entonces ya nada más andaba yo cargado de un lado para el otro. Pero sí, pues músico frustrado en ese sentido, pero mucho por ejemplo, de mi pertenencia grupal, que es esta cuestión muy necesaria para todos, pero específicamente en el caso de ser, tenía que ver con ser joven, con la música y con pues lo que se hacía en ese gremio de música que era el rock, ¿no? Pues Oye, sí no quiero que se vaya a malinterpretar mi comentario, pero la mata larga era un síntoma bien interesante y tú traías la mata larga. Sí, es que en esa época 80, 70, 80, todavía los 90, pues esta cuestión de las tribus urbanas, ¿no? Escuchar música era vestirte de una forma, tener ciertos ideales específicos, incluso hablar de cierta forma, hábitos, valores, ¿no? Ser rockero, ser dark, ser del reggae, ser rasta, ser incluso hasta cumbiero. Era como toda una serie de tribus bien identificadas, no sé qué hace sido. No sé, creo que se quitó la chancla, creo que está entrándole a los mezcales sabrosos. No, nos enseñó a San Antonio. ¿Qué enseñaste, Cirilo? A ver otra vez, porque no se vio. ¿Es San Judas Tadeo o quién es? Sí, es. A ver. San Judas Tadeo. No seas cochino. No, eso no es San Judas Tadeo. A ver, ¿cuál? ¿Qué es eso? Nativo americano, ¿no? ¿Qué? Aguántenme tantito porque ya me... Va a quitar su fondo. Sí, es que con el fondo... Vamos a quitar los fondos. Ok. La contracultura en México de José Agustín. No, hombre, José Agustín, también qué referente. Hablando de eso. Pero bueno. Me acordé de eso precisamente. Oiga, pero fíjense, con tanta cosa, justo como decía Claudio, o sea, es el momento en donde tenemos que decidir a qué chingados nos vamos a dedicar. Sí. No, pero está cabrón. Y hay resistencias. La bronca es que yo no tenía brújula ni siquiera, o sea, no sabía ni para dónde jalar. O sea, por algo la mayoría de edad en Gringolandia es a los 21, y a los 21 estudian la carrera, porque sí yo creo que sí se necesita más tiempo
madurar, para saber, ponte a hacer arte, ponte un año a dedicar al inglés, otro a hacer deporte, algo, porque es muy difícil. Yo no creo que cuando elegimos la carrera, en quienes sí lo hicieron en ese momento, quienes no reprobaban, pues no sé si eligieron lo correcto, porque a mí se me hace muy pronto, no sé, ahí hay que hablar con alguien de la CEP. Pásenme a Cabecita, marquen de a Cabecita un par de propuestas al Senado o algo. Oye, Nos está viendo. nos está viendo, sí. Cabecita de Saludos. algodón, ánimo. Oigan, Apoyamos. oigan, alguien de nuestra rodada, si estudió lo que sí quería, pues hay que échenos un grito, un mensaje, ¿no? Por lo ¿Y, menos a cuándo, saber cómo está. y cómo le fue decidiéndolo tan temprano? Que nos explique cómo cómo le atinó, cómo supo. Yo Oye, tengo un amigo que sí, pero bueno, adelante. es que me quedé pensando en dos cositas. Bueno, la primera es esta de el discurso icónico de Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara, donde justamente usa esta metáfora, ¿no? Que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción incluso biológica, que después también vamos a encontrar un sustento al que hacías alusión. Y en esa organización y en esa rebeldía y en esa contraposición, pues hoy vemos a las mujeres organizándose en las calles y haciendo un activismo impresionante. A colación del comentario de Vania, porque voy a hacer una denuncia voz en cuello en este foro libertario. Ahora que ella cita esta resistencia en el tránsito entre la manada y la tropa en los scouts, es que la Asociación de Scouts de México me tiene bloqueado, no me ha permitido expresarme en sus foros. Y es que le pusieron en jaque, el Clan Violeta les ha puesto en jaque y han tenido una respuesta tristísima, terrible. En el último foro ofrecieron dar a 10 de sus integrantes consultas psicológicas, como si fuera una promoción o que evidenciaba que no había ningún tipo de referencia sobre la reparación del daño, ni psicológica ni jurídicamente. Me pareció una vacilada y quise manifestarme y me bloquearon. Entonces, quiero decir, primero como integrante de la manada y después como clanero de la provincia de Xochimilco, que no se vale, que la Asociación de Scouts de México se ha resistido a avanzar y a revisarse. Un tema es el hostigamiento y el abuso sexual, pero la laceración de los derechos humanos que hay en cada uno de los rituales, en cada una de las juntas, en cada uno de los campamentos, eso hay que revisarlo. Todo lo que plantearon en el último diálogo era hacia adelante, pero y lo que hay hacia atrás, eso no lo están revisando, ¿no? Y ahí creo que la asociación tiene que escuchar, y aprovecho el comentario de Vania para ponerle palabras y por supuesto ahora que hemos parafraseado a Salvador Allende, porque no se vale silenciar a nadie, no se puede, se han resistido a evolucionar y eso no se puede en un proceso social como el que estamos viviendo. Gracias. No, y está bien, amigo, porque creo que también hay esta cuestión que también estamos platicando, el espacio educativo como lo vivimos de los jóvenes o como, o sea, ¿cómo decidí? Pues porque me gustaba mi clase de psicología, la de filosofía y por eso estudié lo que estudié, ¿no? Pero no había un referente. ¿Dónde estaban los adultos? ¿Quién sabe, no? O sea, esa separación entre adultos y jóvenes está muy marcada. Creo que, o en mi caso era, pues sí estuvieron, pero no estaban como ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? No había. Como ahí, pues ya es grande, ¿no? O sea, y los grandes tendrían que ser autosuficientes y tendrías que empezar a decidir y cuando no sabes nada ni tienes las herramientas de vida y estos espacios que se empiezan a cuestionar cómo esas lógicas nos hacen como jóvenes, ahora sí que bien o mal, pues sobrevivimos como a esa otra manada en la universidad, ¿no? Y ahora pues intentamos hacer cosas o reparar los daños causados en el pasado, pero que también tiene una lógica tremenda, ¿no? O sea, ya ahorita hablando de esto, pues dices, también la universidad está viviendo unos momentos en que nos está pidiendo revísense qué onda, qué hacen como profesores y la relación de profesores, alumnas, alumnos, ¿no? Principalmente con las alumnas, ¿no?
en todos los espacios parece que nos inunda el machismo terriblemente, ¿no? Y fíjate, te escucho decir, o sea, recuerdo, justo decidí psicología por mi maestra de psicología de la prepa, pero lo que recuerdo de ella es que nos veía como personas, o sea, nos escuchaba igual y podrías decir, es que era psicóloga. No, porque había otra psicóloga maestra y era de lo peor. Pero es que No era prendes buen, tu cámara, estás reprobado. ¿no? Era un buen trato, creo que era eso. Y había muchos otros maestros que sí, o sea, vistos hoy ya tendrían un montón de denuncias de una violencia, o sea, a ver, en prepa, ¿no? Que te aventaba el pizarro, el borrador, el pizarrón, imagínate, Eso. estaría cabrón. No, el borrador, ¿no? Te lo aventaba, o sea, un nivel de violencia muy fuerte. Y entonces, en mi caso era eso, recuerdo mucho eso, el trato como de respeto, de escucha, y entonces para mí era eso, es como, yo quiero eso, ¿no? Y sí, ya estando en la UNAM, en la universidad, en la Facultad de Psicología, y creo que alguna vez lo hablaba, varios profesores que al día de hoy igual deberían estar denunciados. De hecho, uno ya muy mayor, hasta donde sé, sí, con una denuncia, porque era la violencia sexual, el acoso a las compañeras era terrible y que no hacíamos nada. ¿La UNAM? Psicología UNAM, claro. Nombre, Sí, sí, nombre. hay varios nombres ahí de vacas sagradas bien interesantes que hay que revisar. Ok. Ujú. Ok, bien, bueno, pues si quieren un día hacemos un programa de acoso. Sí, yo creo que hablemos de Y cómo. invitamos a Vania y a las compañeras también. Bueno, Claro. muy bien. Algo iba a decir. Ah, bueno, un poco también decía Clausen que no estaban los adultos a veces para orientar. Yo creo que a veces, en algunos casos, a lo mejor sí estaban, pero como sin escuchar, ¿no? Sino más bien diciendo, tienes que hacer, estudia esto, de lo otro no sirve, esto es bueno, del otro te mueres de hambre, ¿no? Estudia algo para hombres, no psicología, cosas así. O sigue los pasos de papá, ¿no? Que yo andaba en algo, en algunas de esas cosas, pero bueno. Eh, Voy a lanzar otra pregunta que también está súper relajada, que es ubicándonos otra vez en esos añejos, en esos años de adaptación, de cumplir con escuela, de ideales utópicos, de cambios, de transiciones importantes, incluso hasta de escuelas de territorios, de cumpliendo con ciertas cosas para poder ser aceptados por otros chavos, para ser aceptados por el grupo de pares, ¿no? Y en este proceso de desarrollo humano, con género, por supuesto. En ese momento, la pregunta sería, ¿cómo pensabas tu futuro? O desde antes, ¿pensabas en tu futuro? ¿Pensábamos en nuestro futuro? ¿No pensábamos en nuestro futuro? Y si pensábamos en nuestro futuro, ¿cómo nos veíamos en un futuro cercano o lejano en esas épocas? ¿Quién aprieta el botón? ¿Quién tiene la No, yo respuesta? sí me preocupaba mucho como esas exigencias, ¿sabes? O sea, todo esto que les estoy contando eran muchas exigencias. Recuerdo que al igual de ustedes, o sea, yo hice en 4 años la prepa también, ¿no? Entonces era, chin, ya me quedé y ya no estoy al ritmo de los demás. Y estas exigencias de a qué te vas a dedicar, creo que era siempre pensar como en el futuro y es muy angustiante, ¿no? Como, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, ¿qué va a pasar? También he sido como muy depresivo desde muy joven, entonces era también, mi ansiedad siempre aumenta como esas posibilidades de irme para abajo, ¿no? Si chin, no puedo, no estoy cumpliendo con las expectativas, no estoy ganando la suficiente lana. Entonces esa onda de pensar el futuro y que solamente tiene un camino y que parece que es el de la autosuficiencia y la lana, ¿no? Que luego de repente es terrible como salirse de esas lógicas malditas,
pero dices, si no, pues ¿de qué vivo, no? O sea, el aire, pues todavía, tengo la mala costumbre de comer, ¿no? Y a veces 3 veces al día. Entonces, pues, está como esa onda de seguirse pensando y creo que yo sí me pensaba mucho como, ¿qué va a hacer, no? Inclusive como maltratándome porque si me iba al fútbol era, pero eso, güey, tú no o sea, con ese cuerpo de perro, o sea, jamás vas a hacer algo, ¿no? O sea, pero pues a mí me gusta mucho, ¿no? Pero no como tu perrita, porque tu perrita está chonchita y tú estás flaquito, entonces... Afortunadamente, La, mejoró la, la la Tomasa raza, también es bella. mejoró la raza, como dicen, ¿no? O sea, Tomasa mejoró la raza. Entonces, sí, ella es diferente, ¿no? Pero creo que sí había una onda como de mucha autoexigencia que me lleva hacia el futuro, un futuro catastrófico, de que si tú no cumples las reglas de la masculinidad, del capital, ¿no? Inclusive de la belleza, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo relacionarme con las personas y amoroso y sexoafectivamente lo doble, ¿no? Entonces era así de, no manches, me voy a quedar solo. Y ya después te dices, pues, te surgen otras cosas, otras formas de vida, como más divertidas, pero esa autoexigencia que tiene la juventud, que tenemos la juventud por la vida adulta, o sea, es lo peor que te puede pasar, convertirte en adulto. Órale. Oye, antes de algún otro comentario sobre eso que dice Clausen, yo me imagino que, no sé, es nada más como que te hubieras encontrado una sustancia ilegal que te hiciera un buen paro en esos estados de ánimo, por ahí como que te hubieras vuelto medio adictón, ¿no? O sea, pensando en muchos chavos que la viven así súper Sí, de angustiosa. repente le hago la cannabis, pero Es lo que te iba a no, decir, de hecho sí. sí, de hecho sí. De ¿No? hecho, sí que, Sí, sí, sí me encontré, pero no me clavé, pero te digo, y de repente sí, soy de los recreativos, pero no consumo constantemente, ¿no? Cannabis. Y no, pero bueno, yo de pensaba en un repente, abuso o en adicción, ¿no? sí, sí, Como siendo un una adicción. paliativo del Sí, Sí, malestar, sí, era producto, fácil clavarse. sí, claro, Sí, producto de sí, esa etapa de vida tan, que puede ser tortuosa en algunos casos, ¿no? Pero bueno, sí. nomás me vino a la mente ahí el asociarlo con el abuso de sustancias o algo. Bien, gracias, Clausen. ¿Quién sigue? Yo igual, o sea, creo que ¿se acuerdan la canción de Miguel Mateos, no? La de Esa Nene, es de nene. cabecita de ¿Estás algodón. grande? Esa ya es de cabecita de algodón. No la Nene, puedes cantar. nene, ¿qué vas a hacer cuando Cuando seas seas grande? grande. Eso. Sí, era de verdad, Estrella de rock and roll o presidente de la nación. ajá, No, no. era la pregunta y lo mismo era la angustia de saber qué es lo que de verdad voy a vivir de psicólogo o no, o voy a dar clase acá o sea, ¿de qué? ¿De qué voy a vivir? Y era como estar viviendo al día, sí la preocupación, pero de verdad no saber para dónde. O sea, sí coincido también con Claudio con una falta de orientación. Ya en la universidad estuve a punto de dejar psicología por ahí del tercer semestre y porque yo quería también ser comunicólogo, acá como el joven José Alfredo. Yo quería tener mi Y yo programa. quería ser psicólogo. Estamos cambiados. O sea, Yo quería tener pelo. Entonces, fue una crisis muy fuerte a la mitad de la carrera de decir, no, voy a dejar psicología. Afortunadamente, pues encontré a las maestras sexólogas de la UNAM, a Eddie Villaseñor, a Isa Martínez, a Patti Bedoya, y la Ofelia. encontré a Ofelia también, claro, a Selma, y a Ujú. partir de ahí fue como, ¡pum! ¿No? O sea, Así que encontré el camino. ¿no te veías un futuro promisorio, Richard, cuando te veías estudiando psicología en la universidad? ¿No te ¿Cuándo veías un estudiaba qué? futuro promisorio, no te veías un futuro promisorio y encontrarte a estas personas cambiaron tu visión sobre tu propia vida? Totalmente, porque fue de verdad, o sea, yo digo, les he dicho, me rescataron, de verdad estaba mal.
Entonces creo que yo estoy feliz con ellas. Dije, esto es a lo que me quiero dedicar. Y cuando a través de Pati Bedoya conozco todo el tema de las masculinidades, y yo le decía a Pati, y ahora, ¿no? Entonces me dijo Pati, hay una organización que se llama Coriac, ¿por qué no vas y tal? Y creo que Paco Cervantes por ahí anda viéndonos ahora. Y entonces fue como, sí, pues yo voy para allá, ¿no? Fui, toqué 2 veces la puerta de Coriac y las 2 veces me cerraron la puerta hasta que Oye, Chaparrito, yo ahí te conocí en ahí Corea. nos conocimos. Hasta Sí, que claro. Paco Cervantes sí fue como, pues vente, asumamos el riesgo y vámonos, ¿no? Es que estabas Entonces, chavo. yo creo, Estabas chavo, sí. ¿no? O Pero fue eso, fue estabas chiquito y como, no te veías. Por eso cerraron la puerta. abrían la puerta y decían, no Sí, hay nadie, y la cerraban, no ¿no? seas grosero con el Machado. Richard. Entonces sí, creo que ahí fue como por primera vez cuando encontré un futuro, dije, a esto me quiero dedicar para mi vida y pues aquí sigo, ¿no? Entonces, sí, yo Entonces, agradezco a estas sabias mujeres maestras que fue como encontrarlas fue algo muy, muy bueno en mi vida. oye, Richard, pero ¿qué tal que hacías comunicación y te volvías un conductor súper famoso de una cadena privada de televisión y te forrabas de plata? A ver, Y ¿verdad? nos financiabas. Pudo Nos haber sido, ¿no? Y ahorita estaría con Loret de Mola o algo así. ¿En serio? Con Uy, cabello verde. cabello, pero sería feminista igual, Estaría porque con Broso y una estaría chava acá con un trasero aquí, pero feminista. Cambiemos de tema, cambiemos de Sí, ya. tema. Next. Vamos, Ciro, sálvanos, Bueno, sálvanos. otra, Adelante, ¿qué te veías otra, en el futuro? otra, Sálvaros, que me llegó un nombre a la mente y no lo voy a decir. Dale. otra revelación. Yo me quería casar a los 19 años y me cae que ya estaba casi todo listo entre quien era mi pareja en ese momento yo. Hasta el mole. Ándale, y el mezcal y todo eso. Y en una de esas dije, ajá, güey, ¿y de qué la voy a mantener, no? Pues no sé hacer nada. Y pues yo trabajaba ahí con la familia. Dije, no, ni más, vámonos. Yo la verdad me dio mucho miedo. Sí, por supuesto, las consecuencias no fueron nada gratas. Pues sí, o sea, ¿no? Así, no lo dije y dije, no, ni más. Yo no le entro a esto. O sea, no. O sea, no. Sí le sigo y como estaba yo en mi sabático del segundo periodo de bachillerato, estaba 2 en 1, luego fui a 2 a otro, eh, estaba en ese sabático, yo me encontré, mi hermana, mi papá en ese momento, mi mamá, tomaron un curso de estos de desarrollo humano del tipo New Age en su momento, y pues querámoslo, ¿no? Pues sí me alivianó, la neta, o sea, más allá, ¿no? Pues era lo que me llegó en el momento y me ayudó como a ir encontrándome en lo personal. Y después entré a la prepa, gracias a un compañero que se llama Erasmo, lo discriminábamos, sí, generamos violencia, éramos muy violentos, yo era muy violento en ese tiempo con mis palabras, y este chavo me dijo, ¿por qué no entras a la prepa? Y ahí va el Cirilo, bien ojéis. Dije, si este va a pasar a segundo, yo, ¿por qué no? O sea, o sea, ese es rollo. Mira, él fue, me sacó la ficha, me dijo, necesito 20 pesos para pagar en ese tiempo. Y mi mamá así como, no manches, otra vez, ¿no? O sea, no, güey, ya llevas dos y una tercera ya no, güey, ¿no? Y mamá dijo, órale, pues porque además a mamá le habían dicho, ya mira, no, ya no lo presionen, si no quiere estudiar no va a estudiar, ¿no? Y me aventé mi sabático, ¿no? Entonces, el cuate me apoya y me dice, oye, ¿pero qué crees? Tienes que hacer examen para entrar a la prepa. Ah, ya empezamos con bronca, yo nunca hice examen, yo siempre entraba a los 2 bachilleratos anteriores. Entonces dije, bueno, está bien. No, dices, no, todos se quedan. Lo que pasa es que es para ver en qué grado, en qué grupo te quedas. Ah, bueno, no, pues están comido, ¿no? Dije, total, ahí. A ver, ya había pasado 2 años el primero, 2 años el segundo, o sea, ya era como muy obvio, pero yo estuve en bachilleratos tecnológicos, ahora me voy a una prepa de la Universidad de Oaxaca, en la UAPCO, en la prepa 2 en la tarde. Y pues me quedo en el A, pues obvio, pues cuando veo el examen era cosas que o sea, sí las retuve, ¿no? Y entonces ahí conocí a una doctora, ahora ya es doctora, en ese momento médica,
había estudiado una especialidad en psicología. La doctora Alba Serna López, que está en el área de ciencias de la educación de la UAPJO ahora, y ella nos enseñó etimologías grecolatinas, pero además nos las enseñaba tan bonito que contagiaba y nos hacía ejercicios de reflexión. Y yo decía, y ella decía, no, yo soy doctora, pero tenía algo ahí. Y le digo, oiga, pero es que esto, sí, mira, y como yo ya tenía antecedentes de desarrollo humano y cosillas ahí, me acompañó mucho. Y por ella decidí estudiar psicología. Porque después sí tuve una opcional de psicología en tercer año de la prepa. No, pero el que me dio parece ser que nos dio una antología de psicología organizacional que ni él entendía. O sea, y estuve a punto de decir, no, creo que no es lo mío, no es la psicología, porque además yo quería ser programador analista. Sí, tomé un curso y usé el Windows. Quería hacer electrónica, pero pues no, nunca la hice. Cuando me di cuenta, dije, pues claro, y me di cuenta de lo que viví yo. Dije, pues si eso lo viví yo, ¿cuánto lo estamos viviendo? Y de ahí me vine para Puebla, y aquí llegué en el 96 y ya tengo media vida en Puebla. Y como buen oaxaqueño, extrañando mis tlayudas sin mezcal. Y eso, pues creo que, ¿cómo nos marcaron las parecido como Richard Ciro, perdón, conocer a esta docente, digamos que te apoyó para proyectar un futuro en algo, ¿no? Porque tenías te estabas matrimoniándote, algo así, pero pensando en presente, viste a futuro y dijiste, no pues está mal esto, y andabas por ahí y por allá y por acullá, hasta que esta persona te ayudó a proyectarte como futuro psicólogo, ¿no? O por lo menos en un futuro cercano a estudiar psicología. Y quien me ayudó para que yo llegara a Puebla en el buen sentido de la palabra fue mi hermana Elba, que ha sido siempre mi cómplice, mi acompañante, la que me motiva, y desde aquí ahorita le mando un beso y un abrazo. Hermana, sabes que te amo y que pues vamos a estar súper chidos próximamente. Y porque ella fue la que incluso me inscribió al seminario de masculinidad y cultura en el 1998 en el Centro de Estudios de Género. Me dice, tú que vas a ser psicólogo, esto te va a servir. Yo dije, ¿esto qué masculinidad? ¿Qué es eso? No, pues ya cuando me cayó el 20 dije, no la hagas, ¿no? Pero bueno, esa será después de la otra historia, y de ahí pues, me seguí. Pero sí, o sea, para el próximo programa, paisano. Tiene que ver cómo en esa etapa yo sí andaba perdido, sí fui absorbido, yo confieso que fui absorbido por la onda ochentera, noventera. ¿Verdad? O sea, lo mío es apariencia, la música, pero no tenía ruta. Yo viniendo de mi papá y mamá magisteriales, luchando por un magisterio democrático en Oaxaca, por una lucha realmente importante, y eso me salvó, creo, también, ¿no? La historia de mi familia, si no sé dónde andaría en estos momentos, ¿no? Y yo, como les digo, cómo el haber nacido hombre me posibilitó venirme a Puebla también. Mis hermanas, por supuesto, yo con muchos privilegios, por supuesto, fui becado familiar, cosa que mis hermanas no. Tenían que chambear para estudiar, yo no. Y eso también cuenta, así, ¿no? No creo que estaría donde estoy, ¿no? También, y por supuesto, uno hace su chamba, pero si no hay capital económico, pues tal vez uno no se mueve, aunque uno quiera, ¿no? Pero bueno, pues esa es mi historia. Bien, gracias. Oye, ¿qué dice tu camiseta? Yo amo a quién. Esta me la regaló mi sobrina, Michi, cuando fue. ¿Pero qué amas? A New Nueva York. York. Y además estaban de moda en ese tiempo. New Yorker. Sí, claro. Es que no encontré la de Caifanes. Pero quedándonos ahí en esa onda que dicen tanto Richie como Ciro, pues también encuentras personas aliadas, ¿no? Ahorita que ustedes mencionan, obviamente yo, bueno, hemos topado o hemos coincidido en muchas cosas, los cinco, pero una vez que, pues bueno, también yo me acuerdo cuando conocí a Richie, que estaba haciendo su tesis con Patty, yo también me revisaba a Patty, era mi revisora. Yo me fui más con las González Cerratos, que fueron para mí muy importantes, ¿no? Con Irma Saucedo, que la adoro, ¿no? Que también fue mi maestra. Pero también creo que esa parte de que nos hemos topado, o que creo que los cinco en algún momento estuvimos o atravesamos por Coriac, ¿no? El buen Paco, Roberto, que eran como... Eduardo.
Juanes Eduardo, que estaban ahí, creo que fueron piezas claves, ¿no? Entre otros hombres que también están ahí, recuerdo mucho a Paquito Delfín, ¿no? Que también para mí fue un gran maestro, ¿no? Como dice, que vas admirando, que vas teniendo otros referentes y dices, ah, creo que no la regué tanto, que creo que puedo hacer cosas, que puedo, desde esto que fui eligiendo, o que me puso la vida ahí, ¿no? Con todas estas exigencias, pues algo puedo sacar de provecho, ¿no? Estando ahí, encontrando tus propias habilidades, ¿no? Y creo que también eso, ahora que encuentro como muchas compañeras que me han acompañado mucho, sigo batallando con mi machismo y, y tengo compañeros como ustedes, compañeras que seguimos intentando, ¿no? Escucharnos, acompañarnos, a veces nos gana el sistema y cada quien anda en su pedo, ¿no? Pero en otros momentos nos podemos acompañar y es súper amoroso, muy rico, muchas risas, dentro de toda la desgracia que hay humana. Y creo que eso es súper valioso, ¿no? Esas aliadas, aliados de vida, maestros y maestras de vida que te transforman y que dices, híjole, ¿yo para qué seré bueno, no? Y de repente, pues es que deja de compararte, deja de competir y eres tú y tienes tus propias cualidades y con esa cualidad nada más explótala para compartir y conviértete en el adulto que necesitabas, ¿no? Y que quería ser o que hubiera necesitado ese joven, ¿no? Entonces yo intento ser ese adulto con mis alumnas, alumnos, pues te escucho, aquí estoy, ¿no? A lo mejor no te puedo ofrecer nada más porque pues soy profesor de asignatura, pero hay frijoles, hay, y una escucha atenta, compasiva y comprensiva y cariñosa, aquí hay, ¿no? Yo creo que también eso, también rescatar como esas partes bonitas, está chido. Sí. Un poco, bueno, eran las dos preguntas que seguían. Yo lo digo por el tiempo, a lo mejor es tiempo ya de terminar también y dejarlo para después. Las dos preguntas eran, en esta etapa, cómo era nuestra relación con los hombres y cómo era nuestra relación con las mujeres, ¿no? Y es un poco ya lo que hemos estado abordando, figuras de hombres y mujeres que han jugado en positivo o en negativo, pero bueno, en ese momento de nuestra vida, ¿no? Yo nada más para concluir, yo en esa etapa sobre la pregunta concreta que era cómo pensaba en el futuro, pues yo no pensaba en el futuro, yo vivía, no, para mí no estaba ahí, no me proyectaba, no me preguntaba, yo estaba ahí ahora sí que en el rock and roll, lo único que sabía era que debía estudiar y ya, entonces después de que me cansé de De rock and roll, rodar. gente que me apoyó, entonces me dediqué a estudiar, pero hasta después, ya como a los 20 y tantos, empecé a pensar en el futuro, pero no pensaba en el futuro. ¿Qué tal? Yo creo que es por eso me divertía tanto. Pero bueno, muy bien. ¿Algún cierre, algo que quieran comentar que hayamos dejado en el tintero sobre estas preguntas de cuando nos dimos cuenta que no éramos niños, que era lo que más importaba y cómo nos proyectábamos en el futuro, para ir cerrando nuestra hermosa transmisión? Tertulia. Tertulia. Tertulia nocturna. Mira, por ahí dice Carmen Grandet que apoya la propuesta de hacer cambios a la SEP para elegir ¿no? ¿Verdad? Y Debemos también hacer saludos de Los Cabos. Eso. Y bueno, pues ahí está la gente escribiendo, ¿no? Sí, ¿no? ¿Por qué no Oigan, aprovechan para mandar saludos y alguien que quiera agregar algo y que Clausen haga el comercial del próximo capítulo de Chavorrucos? O sea, que además habíamos quedado que te ibas a echar 2 seguidos, lo cual ya era ay, güerito, soy yo, suceso. entonces yo lo hago. Oye, Bueno, bien bonito el de hoy, ¿eh? La verdad es que las preguntas, bien, en su nos tono. faltaron dos, pero Excelente, estuvo bueno. excelente. Muy bien, Fer, muchas Por eso gracias. estuvimos, amigo, pero sí nos toca nuevamente que nos acompañe mi Fer a hablar un Bueno, poquito de la tristeza, cómo vivimos la esa, tristeza, toma, muy bien, voy a preparar los otras machines, preguntas cómo surprise vivimos para esta onda de la tristeza, echarle feeling en vivo. que nos Muy bien. causa tristeza, Que ¿no? no Entonces, gane mi Cruz Azul. Hablando Uy, de no, ya, tristezas, nomás lo nombras y ya me siento
En el Ya me hoyo, detení. paisano. Sí, no, Muy ya. bien. Espérate, Bueno. amigo, que estoy en Prozac y tú todavía avientas esa. No manches. Oye, hablando de las González, Esa, una de ellas, ya van ustedes a adivinar cuál. Un día le escuché decir, los hombres que van a sus grupos no son violentos redimidos, son violentos refinados. Contundente, contundentes las ¿Quién González. dijo eso? Una de Ruth, las González. Ruth. Claro. Ah, oye, Saludos, no, maestra. no problema, saludos. Sí, no, Está bien, Contención emocional. muy bien. es mi No, máster. no, pero fuentes de inspiración, o sea, entre No, ellas, bueno, además. David, en mi caso, Juan Mario Zárate, que me acompañó muchos años en IMIFAB, ¿no? El mismo Juan Carlos Hernández, David Barrios. No, fuentes de Sí, inspiración, creo ¿no? que ha habido muchos maestros y yo, bueno, en varios cursos digo esto, o sea, tanto Eduardo Liendro, Paco Cervantes, el mismo Antonio Antonio. Pires, como los iniciadores de Coriac y de estos temas, ¿no? Que fueron abriendo, pues el reconocimiento siempre para estos tres, ¿no? Y que luego, bueno, ya con el Beno, ¿no? Obviamente, entonces ahí, pues ahí el reconocimiento siempre para estos. Pues a mí en Puebla, cuando tomé este seminario de masculinidad y cultura, quien me sacudió muchísimo fue Víctor Velasco, del SECASH. Claro, Sí, Don cañón, Víctor, ese claro. sí. ejercicio. De sexualidad, ¿no? Su parte. Sí, no, cañón. Ahí Más me di punta de cuenta, lanza en el tema de la diversidad, Víctor. Un claro, aporte bien interesante. ahí me di cuenta del nivel de homofobia y machismo que bien canijo que traía. Con él, con él me di cuenta. Que después no lo trabajé, es otra cosa, pero ahí me dio miedo. Por primera vez me dio mucho miedo darme cuenta de quién estaba haciendo en ese momento. Y de verdad él, wow, es súper chidísimo. Y bueno, y Antonio, que a él lo conocí cuando se presentó su libro en Puebla en el año 2000. Que bueno, Sí. hay gente y muy chida, ¿no? Y Mucha sí, gente. también me tocó entrar a Coriac y ya les comenté que cuando leían mi resumen del CV, decían, ay, fuiste a Coriac. Como que se iluminaba todo, ¿no? Yo dije, pues sí, fui a Sí. Corea, son unos compas, ¿no? O sea, dije, chale, cómo? Y no, y puede ser Corea, puede ser alguna institución, ¿no? Como también estos privilegios que vivimos los hombres. Pero bueno, sí, yo creo que hay mucho que seguir tejiendo y haciendo cosas más bonitas con colores y alegrías como es escucharles y aprender con ustedes. Sí, qué bonito encontrarles Muy antes, bien, antes de pues cerrar la hay que noche. agradecer a muchas de nuestras maestras y hombres maestros que nos ayudaron a formarnos, acompañaron, nos inspiraron y bueno, pues aquí seguimos. También hay que agradecer a nuestros dos seguidores, Vania, que ya es famosa, debería de estar aquí en la transmisión porque ¿Tenemos dos fans somos los destacados? 6 que estamos No. siempre, No, ¿no? creo que Nosotros son 5 y 6. Vania. Entonces ya debería estar aquí. Y pues nada, un gusto compartir con ustedes. La próxima nos vemos en Tristeza. ¿No? Y Sí. y si alguien no tiene nada más que agregar, pues vayámonos. En paz, que la Yo misa ha diría, ¿no? terminado, ¿no? Yo diría para terminar la Gracias. transmisión, ¿no? Eso. Les, Efectivamente, les muchas mando gracias. abrazos. Saludos, Joaquín. Saludos, Carmen. Adiós. Oh, saludos a mi hermana Ileana, que también ve el programa. La Ceci Saludos a también todos dice y a que ella es todas. fan destacada de Sí, Chavorrucos. cuando dije Joaquín fue Jesús Joaquín que escribe de Los Cabos. Él nos van y nos Nos sigue. estamos Está ahí internacionalizando escribiendo. entonces. Y Carmen, que está ahí también, otra fan. Entonces, sí hay gente que nos Ah, mira. Entonces, Y que pues, aguante, eso un hay que saludo y valorarlo y hay muchas que gracias. agradecerlo. un abrazo a mis estudiantes que por ahí algunas se conectó, mis compañeras igual. Qué lindo, a mi hermana, a mis hermanas. Beso y un abrazo. Besos y Dios, besas, abrazos y abrazas. vámonos. Chao. Le doy clic aquí en detener la transmisión, ¿verdad? Pero es que soy nuevo en esto.